una de las cosas principales es que si bien aprendí del camino cómo funcionaba el negocio, tú cuando tienes que hacer diseño, creo que lo primero que debes hacer es aprender cómo funciona el negocio. Lo primero, más que pensar en un framework y cómo va a trabajar la gente, tengo que conocer el negocio, me tengo que juntar con las personas claves y empezar a entender cómo funciona para luego decir, ok, así es como te puedo ayudar. Hola, ¿cómo estás? Soy Martín Pizarno y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Digital Experience by Zoho, un podcast sobre la madurez digital de las organizaciones. ¿De qué se trata Digital Experience? Es un espacio para conversar sobre cómo lograr que el diseño impacte significativamente en las organizaciones y sus usuarios. Le hablamos a ustedes, gerentes, líderes e integrantes de equipos digitales de alto desempeño. Antes de empezar, y si te gusta este podcast, te puedes suscribir y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio. ¿Nos acompañan en esta experiencia? Comencemos. En el episodio de hoy nos sumergiremos en el Design Ops junto a Sandra Vilches. Bienvenida a Digital Experience, Sandra, ¿cómo estás? Hola Martín, ¿cómo estás? Bueno, acá encantada de recibir esta invitación y poder hablar de diseño, ¿no? Algo que realmente es una disciplina que tiene muy poco tiempo, pero que es bastante interesante. Y nada, acá pues queriendo responder las preguntas que puedan haber y poder compartir un poco de lo que he aprendido en este camino, ¿no? Buenísimo. Muchas gracias, Sandra, por estar. Como bien dijiste, el Design Ops está revolucionando la industria del diseño, nos está enfocando en lograr avanzar y mejorar en nuestra práctica y ponernos a mirar la práctica de una manera más profesional, por decirlo de una manera más dura, más ingenieril a veces, pero por una mirada de cómo logramos mejor impacto, yo creo. Antes de seguir metiéndonos y ahondar en este mundo de Design Ops, me gustaría presentarte, porque no todos te tienen por qué conocer, así que, bueno, para todos, Sandra es licenciada en Comunicación por la Universidad de Lima y graduada en Marketing Digital por la Universidad Autónoma de Barcelona. Tiene más de 10 años de experiencia en temas digitales y ha trabajado para empresas como La República Publicaciones, Grupo Ingenia, Liquid y Banco Pichincha. Es parte de la Interaction Design Foundation como Country Manager en Perú y de la comunidad Más Mujeres UX en Perú, en donde empoderan a mujeres para que puedan tomar un rol más destacado y de liderazgo en el mundo de la tecnología y el mundo digital. Actualmente es consultora independiente para Reiniec e Ingenia, Hub de Innovación. Y para quienes quieren seguirla, edita el blog bitácoraux.com, espacio donde comparte su experiencia y reflexiones sobre UX, CX, innovación y negocio. Bienvenida, Sandra. ¿Qué te gustaría agregar más? ¿Algún dato curioso, un dato de tu formación, algo que quieras sumarle para que la industria te pueda, para que la audiencia te pueda conocer un poco? Pues ahora actualmente estoy llevando a varios cursos, aprovechando un poco que tengo un poco más de tiempo. Uno de ellos estoy llevando cursos de Behavioral Design, me estoy metiendo un poco más a temas de Agility, un poco para entender por temas experienciales anteriores. Y bueno, y soy mamá de un niño de 14 años, un niño no, ya un adolescente de 14 años, ¿no? En un momento bastante crítico de su etapa de vida. Un buen desafío, Ahí hay que aplicar People Ops. Exactamente. No es fácil ser mamá de un niño de 14 años. Me imagino cómo era yo a los 14 años y le doy, siempre le pido perdón a mi madre, así que no, entiendo desde el punto de vista del usuario y lo que estás viviendo. Para empezar, y para que aquellas personas que de repente, como dijiste vos, esto es algo nuevo y de repente no todos los que nos escuchan son diseñadores y que de repente pueden conocer qué es Design Ops. ¿Qué es esto de Design Ops? ¿Qué significa y qué significa para ti? ¿Cómo tú lo definirías? Mira, a mí me tocó estar metida en este papel de manera un poco casi desde que comencé en el tema de UX, cuando aún no existía la palabra o el término Design Ops. Y para mí implica muchas cosas. No solamente un tema de cómo gestionas un equipo, sino también de cómo empoderas a la gente que tienes a tu alrededor, cómo lideras, ¿no? Tiene que ver mucho con cómo lideras. Y tercero, cómo también vas conociendo y te vas empapando de la organización en la que te encuentras, ¿no? O sea, es esa capacidad de poder hacer un match entre cómo debe funcionar un equipo de diseño para una determinada organización, ¿no? Entonces, para mí es siempre un desafío hacer Design Ops, porque tú vienes con un perfil de diseñador, tú dices, ok, yo sé hacer Human Centered Design, esas técnicas, herramientas, pero gestionar es otro tema, ¿no? Aprender a usar métricas para poder hacer seguimiento a los proyectos, para poder ver el valor que tú estás entregando al negocio, es algo que muy pocos manejamos y es bastante complicado para un perfil tan creativo
pasar a algo más de gestión, ¿no? O sea, siempre los diseñadores somos a veces muy dispersos, pero llegar a ese nivel cuesta, pero no es imposible. Pero como estás diciendo, y mi experiencia también, entonces se asemeja a que el Design Ops lo estarías entendiendo más como la evolución de cuando un diseñador tiene que dejar de ser líder desde el diseño o líder de un equipo que desde el diseño tiene que empezar a ser un manager y tiene que empezar a tener que gestionar, estructurar, hablar de procesos, que muchas veces se puede decir que nos alejamos de tener que estar con el stylus o con el mouse para diseñar pantallas y tenemos que pasar a diseñar procesos y diseñar, articular carreras, evaluaciones, cosas así. Exactamente, ¿no? O sea, yo en este tiempo he tenido que aprender a armar matrices de crecimiento de un equipo, aprender a decir, ok, ¿qué perfil tiene que estar en qué proyecto? Claro, porque tienes que pasar de agarrar y pensar en una experiencia visual a pensar en una experiencia, vamos a decir, de gestión, ¿no? O sea, tienes que aprender a ver cómo haces para que alguien de tu equipo crezca, cómo empiezas a pensar, ok, cuál va a ser la línea de carrera de alguien, cómo vas a gestionar incluso que una persona entre al equipo y es coordinar con la gente de recursos humanos y plantearle todo un proceso desde cómo deben contactar a alguien para que forme parte del equipo, qué habilidades y qué cosas deberían evaluar para luego empezar nosotros a hacer las entrevistas y este tipo de cosas. Y por otro lado tienes que estar viendo, ok, cómo me comunico y cómo negocio con las áreas de negocio para que empiecen a aceptar al equipo de diseño dentro de sus iniciativas y empezar a trabajar juntos, entender el negocio, ¿no? Que a veces suele ser bastante complicado pensar en números. Y luego, ok, ¿cómo mido esto? Así que tienes que empaparte también de otras disciplinas, de otros conocimientos que en ese momento no tenías, ¿no? O tenías muy poco, ¿no? ¿Cuál sentís que fue como, en tu experiencia, aquellos conocimientos o disciplinas que estaban más alejados y que de repente tuviste que indagar más, trabajar más? En mi experiencia específica del banco, por ejemplo, fueron los temas financieros. ¿Cómo se maneja un negocio de finanzas? ¿Cómo funciona un negocio financiero, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de scorecards? ¿Qué hablamos? ¿Cómo es la gestión de un préstamo? ¿Cuáles son los términos legales con los que tienes que trabajar o con los cuales trabaja un banco? ¿Cómo mide su crecimiento o su consecución de objetivos, ¿no? Que siempre son económicos? ¿Cómo puedes hablar y empezar a mirar números y mostrar números a alguien que realmente siempre toda la vida se ha manejado con números, ¿no? Entonces, hay mucho de eso y también mucho de tema de negociación, que ha sido una de las cosas que uno tiene que afinar, porque estamos hablando de personas que tienen una estructura todavía un poco tradicional. Estamos hablando de gerentes, ¿no? De directivos con los cuales tienes que hablar. Y eso es todo un arte, ¿no? Tienes que ir aprendiendo y tienes que fortalecer esas habilidades blandas, sobre todo, ¿no? Más allá de conocer el negocio como tal. Qué fuerte que hables de las habilidades blandas, porque uno esperaría que, o uno cuando como diseñador se posiciona como en este mundo de los profesionales, uno tendería a pensar que dice, bueno, yo tengo mucho más desarrolladas las habilidades blandas que de repente con un ingeniero, que normalmente es con un desarrollador que normalmente de repente se da más cerca. O incluso podemos sentir que tenemos más empatía y con eso mejores habilidades blandas que la gente de negocio, pues entendemos mejor, pero probablemente las habilidades blandas que necesitamos para triunfar no serán esas, ¿no? Sean otras, como estás diciendo vos, la negociación, de repente el liderazgo, la comunicación, la capacidad de sintetizar y contar una historia y poder ser bueno explicando el racional de algo, esas cosas que son mucho más blandas, pero que hacen a que podamos plasmar ese éxito que estamos buscando en la organización. Exactamente, porque tú cuando hablas con un desarrollador o con alguien de diseño, estás hablando casi el mismo idioma, o sea, todo el tiempo, toda tu vida, tu carrera, has estado hablando un idioma similar y tienes mucha más profundidad y conocimiento y ellos también te entienden, terminologías y ese tipo de cosas, pero con las personas de negocio, no, porque tú tienes que aprender a hablar en su idioma y tienes que enseñarles también cuál es el idioma que tú manejas, ¿no? A nivel de terminologías y conceptos, ¿no? Entonces, hay un momento donde puede haber un poco de fricción, pero bueno, poco a poco, a medida que lo vas manejando, vas viendo pues que van cohesionándose, ¿no? Pero es cierto, ¿no? El liderazgo,
en la negociación, ¿no? Son muy importantes porque, como digo, son perfiles que conocen el negocio, pero también han estado hablando a otro nivel, ¿no? Y con ese conocimiento que tienen ellos, nosotros logramos entender más el contexto y la realidad, que es lo que necesitamos para poder diseñar correctamente, ¿verdad? Entonces es como que al final creo que ahí hay una parte de nosotros entender con humildad este desafío, que es para poder ser mejores diseñadores también necesitamos a ellos. No es que ellos son un impedimento para diseñar bien, sino que ellos nos ayudan a tener de dar un contexto que es clave para que nuestro diseño sea exitoso en la institución que estamos, organización, mercado, etc. Sandra, pero pensando ya más en equipos de Design Ops, ¿no? Porque te ha tocado no solamente aplicar Design Ops como manager, sino también tener equipos de Design Ops o liderar iniciativas de Design Ops más transversales. ¿Cuál debería ser ya el objetivo de un equipo de Design Ops dentro de una organización? ¿Qué diferente es a cuando yo soy como manager teniendo que tener que hacer estas cosas? Pero ahora cuando hay un equipo que tiene que apostar por Design Ops en una empresa, ¿cómo cambia ese objetivo, ese desafío? Acá el objetivo es cómo organizo un equipo, cómo lo estructuro y le doy herramientas o creo frameworks de trabajo que ayuden y que se adapten a lo que el negocio está buscando, ¿no? Y cómo funciona el negocio. O sea, creo que ahí el reto es, y me ha pasado, es que, si yo no conozco cómo funciona esa organización, no puedo responder con un design ops que ayude desde el diseño a los objetivos que tiene esa empresa. O sea, tengo que conocerla, tengo que meterme en ella, saber cómo está organizacionalmente estructurada, cuáles son las relaciones de comunicación, hasta de poder, para poder saber, esto es lo que necesito implementar a nivel de design ops, ¿no? Así es como debe funcionar el equipo, así es como debe trabajar, así es como debemos también evangelizar, así es como debemos también enseñar al negocio cómo trabajar. Entonces no funciona la misma estructura para una y para otra, o sea, tienes que ir a adaptar, tomar las herramientas y adaptarlas. Claro, o sea, tenés que tener, como decías vos, el propio framework, tu propio marco de trabajo. ¿Nos puedes contar alguna experiencia donde de repente estas como historias de libro, como de no, vamos a leer el Norman y tiene el librito de cómo hacer el Design Ops, ¿no? Y que teniendo eso como referencia teórica, la tuviste que bajar y transformar a algo concreto, práctico en tu día a día? Mira, en la teoría, o sea, a mí, yo he aprendido más en la práctica que en la teoría, ¿no? O sea, la teoría me ha servido para saber, por acá debo ir, o por acá debo ir, o este modelo podría funcionar aquí, este modelo podría funcionar acá. Pero al final he tenido que hacer reformular muchas cosas. Por ejemplo, siempre se habla, ¿no?, de que en un equipo de diseño tienes que tratar de convencer a los perfiles de negocio para que vean el valor del UX. Pero a veces me ha pasado que por más que has trabajado para convencerlos, su mentalidad sigue siendo, vamos a decir, tradicional. Porque, si no quiero decir que es así, pero es muy pro para su tema, pero claro, obviamente no conocen lo que somos nosotros. A veces sus objetivos son otros, ¿no? O simplemente están pensando que, pero me ayudas a vender más ahorita, ¿no? Y este es un proceso que, como bien dice la teoría, toma su tiempo, pero ellos necesitan ver resultados ya, en ese momento. Entonces, ¿cómo haces tú para poder ofrecer resultados en ese momento? Pues tienes que plantear toda una estrategia, y porque los libros están pensados, vamos a plantear una estrategia a largo tiempo, pero la realidad te dice que no, tienes que funcionar ahorita. Sí. Me acuerdo como que, hablando con otros en el podcast, también hablábamos de esto, de cómo es este quick win, tenés que mostrar quick wins rápido. Entonces, como sí, genial esto del desarrollo de carrera y la matriz, pero eso tengo que pensarlo en un proyecto de 1 año, 2 años para poder potenciar a gente, pero al mismo tiempo yo tengo que poder entregar un quick win ahora, tengo que mostrar el resultado de esto ahora. Como un mensaje sería ese, ¿no? Como hay que buscar estos quick wins para demostrar el valor del Design Ops en el... Una cosa que he visto que vos también hablabas y que me parece súper importante es el tema de la madurez y el diseño de esas organizaciones. ¿Cómo conecta el Design Ops a ayudar a madurar las organizaciones? ¿En qué aporta? ¿De qué manera suma el diseño? Yo creo que desde mi experiencia, voy a decirlo como ayuda a que puedan comprender cómo es que trabajamos, pero también ayuda a educarlos un poco, ¿ya? Y también educarnos a nosotros como perfiles de diseño, ¿no? Establecer frameworks, establecer formas de trabajo, no solamente evangelizar, ayuda también a que ellos también interioricen estas nuevas formas de hacer las cosas, ¿no?
puedan también ver en la cancha, porque, o sea, en la propuesta que nosotros trabajamos en el banco, por ejemplo, involucramos a los perfiles de negocio del proceso de diseño. A veces puede ser complicado por temas de tiempo y por sus propias responsabilidades, pero sabíamos que eso va a ser más efectivo irles a hacer una charla, ¿no? Que también se hacía. Entonces, poder tener un marco de trabajo y de decir, ok, mira, cuando empieces un proyecto, empiezas con una inversión tanto del negocio, o sea, del producto que estás trabajando, del canal que estás trabajando, pero tú también haces una inversión en lo que es trabajar centrado en el usuario, ¿no? Trabajar en UX, trabajar en diseño, para que ellos tengan y estemos todos en la misma línea. Entonces, hacemos esa inversión, pero antes de eso también hacemos un pequeño assessment, o hacíamos un pequeño assessment para poder entender cómo funcionaba quiénes eran iban a ser nuestros interlocutores. Lo que pasa es que yo siempre que empezaba un proyecto hablaba con mi gerente. Mi equipo era bastante pequeño, no era un gran equipo de 30 o 40 personas como hay en otros lados, era bastante pequeño. Pero hablaba con mi gerente, que tenía ya muchos años en el banco, y le decía, ok, mira, vamos a empezar este proyecto y necesito saber, y las personas que van a estar involucradas son estas. Entonces, como tú tienes más tiempo en el banco, necesitamos conocer cómo son ellos, cómo trabajan, cómo se les puede abordar. Y eso yo lo trasladaba al equipo. Entonces el equipo ya sabía cuando se enfrentaba a ellos quién era quién, para poder trabajar, porque si no a veces también, o sea, todos los perfiles tampoco eran que hubieran tenido experiencia con negocios tan así, sino sí, también tenía que ayudarlos. Y eso también es otra parte beneficiosa de trabajar diseño, porque también estableces una ruta de formación. Tu equipo no es que entra y se queda ahí y ya pues tú ves lo que haces. Aprendes a gestionar quién puede, de repente destaca en tal o cual disciplina o área y lo potencia. Entonces puedes subir a alguien a ser lead, alguien que empezó como un UI o un UX designer y ahora es un lead, por ejemplo, ¿no? Entonces, trabajar de esa forma ayuda bastante y la organización también se siente más segura porque le estás dando un marco. Ellos están acostumbrados a trabajar en marcos y en procesos que si no lo ven, no sienten que realmente les estás aportando y cómo operan contigo. Necesitan tener eso claro. Entonces, ahí es cuando, ok, ya sé cómo vas a trabajar, ya sé qué vas a hacer, qué me vas a entregar. Y entonces, si dejas claro eso, como que tenemos que clarificar qué es lo que vamos a hacer en detalle y qué es lo que le vamos a entregar al negocio. Pero me pareció súper interesante lo que dijiste esto, es como tenemos que hacer una investigación interna de con quiénes vamos a interactuar para entender, por ejemplo, a por ejemplo, lo convence más los números, a lo convence más en realidad que hablemos de estos temas. Entonces, como que también creo que muchas veces nos paramos en una mirada un poco, por decirlo de manera, engreída, como diciendo que somos los que venimos a defender al usuario. Entonces tenemos la razón porque venimos a defender al usuario, pero no nos ponemos a pensar que también nuestros interlocutores son usuarios de nuestro servicio. ¿Cómo los vamos a convencer a ellos de que esto está bueno? Porque ellos son los gatekeepers, finalmente. Son los que están cuidando de que no salgan cosas también. Ellos no quieren impactar su negocio, no quieren que perder ventas o perder negocio, perder market share, y nosotros hacemos algo demasiado fuera de lo normal, de lo que ellos estarían dispuestos a sacar, ellos ven un riesgo que nosotros de repente no sentimos, porque no somos el dueño de esa métrica. Entonces como que también empezar a entender esa parte, por lo que Diego está diciendo, es esa investigación como previa de, antes de meterte en un proyecto no tenés que investigar solamente la pantalla, al usuario, sino a tu cliente interno, y lo tenés que conocer, y tenés que tener claro qué es lo que lo mueve, claro qué es lo que lo está motivando. ¿Te ha pasado que de repente en esa investigación, de repente decís, cambiabas de opinión sobre qué diseñador tenía que llevar un proyecto? Mira, descubrimos que tal, por ejemplo, le gustan más los números. Entonces, de repente, José es mejor en los números que Juana. Entonces, que vaya José. Sí, me ha pasado. He empezado un proyecto con una persona que, decía, por las habilidades y conocimiento que tiene, me emociona más en este proyecto. Pero luego, a medida de que hemos ido avanzando, también la parte, pues, personal, de relaciones personales, también los tienes que considerar, ¿no? Entonces tengo que cambiar perfiles porque aquel que entró para ayudar terminó liderando el proyecto porque tenía más habilidades para poder gestionar a las personas que eran parte del proyecto. Entonces me ha pasado, y no una, sino muchas veces. ¿Y ahí cómo lo enfrentaste como líder eso, como head? O sea, porque me imagino que no es fácil. Al principio yo te puse a vos como el lead y vos como el apoyo y ahora de repente tengo que hacer un cambio, ¿no? ¿Cómo manejaste esas situaciones? Porque no creo que hayan sido situaciones, no sé si desagradables, pero al menos son esas conversaciones difíciles que hay que tener.
Lo bueno es que en los equipos que yo he manejado siempre he tratado de que haya cierta confianza de un lado, o sea, de mi lado como del lado de los que son parte de mi equipo, ¿no? Entonces, siempre nos hemos hablado de manera muy clara. A veces les digo, ¿no? Te necesito, y porque me ha pasado también, te necesito en otro proyecto donde yo siento que tú me vas a aportar mucho más, donde siento que tú por tu experiencia quiero que lo lideres porque siento que ahí vas a apoyarme mejor, ¿no? O sea, siempre lo hablo así. Como apelar a lo positivo, no hablar de la pérdida, sino que apelar al cambio y a lo positivo y no desde el, hey, veo que no funcionó muy bien tu este proyecto, así que te voy a cambiar. Exactamente, entonces es la parte, ¿no? Siempre tienes que manejarlo de manera positiva, ¿no? Gano yo, ganas tú. Y la otra persona, ok, mira, ya esa persona ha terminado esta parte que es más complicada, ahora quiero que tú lo veas, ¿no? Y también empiezas a tener experiencia, ¿no? Así es como lo he estado manejando. Llevándolo por el camino más dulce, digamos. Sí, porque, o sea, yo trato en los equipos en los que he estado de hacer las cosas como me hubiera gustado que me gestionaran a mí. Yo a veces sí me he tenido que ir contra la pared y bien duro, ¿no? Porque de ahí porque hemos empezado, yo o tú, de repente, ha sido más difícil para nosotros. Definitivamente, pero ahí es como, ahí veo tu lado maternal, Sandra, que estás sacando. Liderazgo es muy democrático. Está bien. Es bueno. Yo debo decir que a veces me sale más el lado paternal y es como el vaya para allá, haga eso. Y como a veces uno hay que saber hacer el buen mix. Creo que el buen liderazgo tiene un poco de ser papá y mamá a veces. Sí, pero no hay que ser tan paternalista. También me he dado cuenta de eso, ¿no? Tampoco te puedo guiar de la mano porque yo entiendo que tú eres profesional y estás acá porque eres profesional, ¿no? Lo que hago es, cuando viene alguien a mi equipo, lo dejo ser. O sea, te doy toda la confianza porque tú estás acá porque sabes lo que estás haciendo, ¿no? Si ya yo veo en el camino que hay cosas que hay que desarrollar o potenciar, pues te ayudo a potenciarlo. Bueno, un modelo muy servicial, Sandra, como de liderazgo servicial, así. Es que tengo mi alma todavía de docente. Es parte de ser docente eso mucho. Sí, y contame, ¿te ha tocado implementar alguna herramienta concreta? Porque hemos hablado de frameworks, hemos hablado de sistemas, de procesos, pero herramientas para medir Design Ops en los proyectos. Herramientas de calidad, herramientas de procesos, algo. ¿Te ha tocado enfrentar a hacer algo o crear algo de cero tuyo? Herramienta como tal, o sea, si hablamos de un tema digitalizado y automatizado, no, porque por temas de presupuesto nunca podía. Pero sí he tratado de sistematizar de alguna manera con las herramientas que podía, ¿no? Con encuestas, con ciertas basecitas de datos para poder hacer seguimiento. En el banco usábamos Power Apps, no, el otro, una que te ayuda justamente a medir y a mostrar cuadros. Power BI. Sí. Gracias a Dios el equipo de transformación nos armó un dashboard. Entonces con eso íbamos a las reuniones que teníamos mensualmente con el equipo de negocios, si no. Y así yo podía empezar a tener métricas. Fue el único lugar donde me dieron una herramienta. Claro, pero está bueno ese ejemplo, Sandra, porque al final es como muchas veces nosotros vamos y nos vamos a defender con nuestras presentaciones y nuestros diseños, ¿no? Y como que estamos yendo a una conversación que tiene que ser de números y tenemos que ir a mostrar números y resultados y tenemos que hacernos cargo de eso. Es como que ya sea de manera casera o de manera automatizada con la mejor o la peor herramienta, pero tenemos que hacernos cargo de eso, de mostrar los números, de mostrar los resultados. Sí, obviamente. Por eso agradezco que en este momento me dieran esa herramienta para poder hacer el seguimiento, ¿no? Tenía que aprender qué cosa iba a medir, cómo lo iba a medir, ¿no? Llenar toda esa información, pero tener ya una herramienta con la cual trabajar y poder medir mes a mes cómo iba el rendimiento del equipo, para mí fue súper. Porque como tú dices, ¿no? Yo te hago súper ahí con mi presentación y decir, oye, esto es lo que hemos hecho, ¿no? En mi Excel al costado. De curioso, ¿qué tipo de métricas utilizaban? ¿Qué tipo de cosas mostraban? Mira, ahí era muy importante aquí el comienzo, cuando recién empezamos, cuántos proyectos abordábamos con UX, trabajando de esta forma. Hemos invertido tanto tiempo y hemos ahorrado tanto tiempo porque los proyectos pues a veces demoraban de 6 a más meses, ¿no? Y nosotros sacábamos cosas en 3 meses, a full link. Está buenísimo. Entonces, como que se enfocaban mucho en ese tema, ¿no? Como el capacity y cómo impactaba y cómo impactaba, porque está bueno esto, porque
no era solamente el capacity utilizado, sino decir, ok, pero con la metodología o con este framework estamos impactando en lograr este ahorro o lograr hacer estas cosas con más eficiencia. Entonces, no solamente mirarlo desde el punto de vista de horas utilizadas, sino desde el punto de vista de cómo te estoy ahorrando o cómo el impacto del UX en tu organización está generando esta cosa, esta métrica. En el caso de ustedes era el ahorro de repente, pero en otros puede ser otra. Incluso veríamos el NPS interno, ¿no? O sea, todas las personas involucradas en un proyecto determinado también nos calificaban. Y nos decían, ok, califícanos del 1 al 5 con varios criterios. Creo que bajamos 5 o 6 criterios. Y nos daban una calificación, ¿no? Oye, tanto, eficiencia y tal, ¿no? Y te mostrábamos el NPS que teníamos por proyecto y a nivel global. Y a su vez, pues, lo sumábamos pues el NPS que medía el banco, bueno, medía a nivel global, pero luego ya fue especificando y midiendo NPS digital. Interesante esto del NPS interno también para ver cómo está valorando nuestros interlocutores también internos en el momento de trabajar con nosotros y en el momento de cómo nosotros estamos aportando también a sus objetivos. ¿Cuál sentís, Sandra, que hoy en día el campo de Design Ops es el principal desafío que enfrenta? ¿Qué sentís que es lo que los está frenando hoy en día? Yo creo que el principal desafío es la formación. O sea, hay formación de diseño, pero llega a veces a ser un poco teórico, ¿no? Y terminas aprendiendo en la cancha. Bueno, UX también empezó así que no me sorprende, ¿no? Eso de que nueva. Pero siento que debería haber más especialización y de alguna manera todos, en mayor o menor grado que trabajamos en diseño, deberíamos tener los fundamentos, porque en algún momento vamos a crecer. Entonces vamos a crecer al ir. Tenemos que tener esto claro. Si lo tenemos al inicio, sería mucho mejor que aprenderlo cuando ya estás en la posición, ¿no? Como me ha tocado a mí. Sí, y también está bueno porque a medida que va creciendo, esta es la forma que nos van a estar midiendo, ¿me explico? Entonces, como nosotros también tenemos que entender esas cosas de cómo nos van a medir, cómo nos van a estar mirando. Entonces, está bueno, porque el principal desafío es como nos pasaba de repente, que es una disciplina nueva y tenemos que, mismo nosotros, hacernos cargo de formarnos y traer esto a la cancha. Y es curioso, te lo digo, porque yo también he tenido que hacer Design Ops cuando estaba en consultoría. Y para mí, y ahí la forma de gestionar era otra. O sea, incluso las mediciones eran de alguna manera un poco diferentes, porque te enfocabas en otras cosas, ¿no? Ahí te venía por proyectos, también por horas, ¿no? Invertidas, pero más que nada por el éxito del proyecto, por tiempo de proyecto. Pero cuando estás en una organización, mides otras cosas, ¿no? O sea, ya un poco, porque hay otros objetivos, otras formas de organizar, de trabajar también. Y pensando en el futuro de la disciplina, ¿cómo te parece que si nos tuviésemos esta conversación entre de repente 2 años, 3 años, ¿qué te parece a dónde deberíamos haber llegado? ¿Dónde deberíamos estar apuntando a llegar en los próximos años con Design Ops? Yo creo que deberíamos por lo menos tener ya algo más profesionalizado, ¿no? Que los equipos de diseño dentro de las organizaciones y también en consultoría hay alguien que trabaje en Design Ops. Porque ser manager y ser el líder de la experiencia dentro del equipo a veces no puede ser todista, pues, ¿no? O sea, ya tienes mucho trabajo gestionando a nivel estratégico con el negocio, cómo tienes que trabajar y cómo tienes que invertir en cada proyecto, trabajar la estrategia de experiencia de una organización para también tener que entrar a hacer gestión, ¿no? Entonces, mientras más equipos de diseño puedan tener este perfil y pueda ser considerado también en los equipos de diseño dentro de las organizaciones, tener un Design Ops y no te pidan a ti como líder ambas cosas, creo que eso es lo que deberíamos apuntar, ¿no? Profesionalización y tener la especialidad como parte del equipo de diseño. Pero, y lo ves como, porque ahora que me lo decís así, lo veo como una especie de rol de coordinador o como casi como un Scrum Master, me explico, pero un Design Master lo veo como que en realidad es un rol no tanto de liderazgo, no es el jefe del equipo, sino lo que suma es ayudar a organizar al equipo, pero no es el jefe del equipo. Lo que el Scrum intenta hacer el Scrum Master, no sos el jefe de proyecto, no sos el jefe del equipo, sos el que ayuda a que el equipo funcione bien, ¿me explico? Y en un buen Scrum Master logra eso. No, y lo logra desde la colaboración, la comunicación, el ordenamiento, la alineación de la data, pero no de ir y decir qué hacer. Así es, justamente. O sea, es que yo tengo claro que el líder del equipo, tiene que tener pues un trabajo más
a nivel estratégico, ¿no? Sentarte con los jefes, con los gerentes y decir, ok, vamos a entrar en estos proyectos, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, pero el Design Ops debe ser justamente el que ayude a estructurar cómo vamos a hacer eso. Entonces, a mí que me ha tocado hacer ambas cosas en un mismo rol, para mí ha sido bastante pesado porque siempre decía, oye, ¿en qué momento me puedo enfocar bien en uno? ¿En qué momento me puedo enfocar bien en el otro? ¿No? Buenísimo, me encanta. Qué interesante cómo empiezan a confluir al final, ¿no? Porque lo estamos abordando desde el diseño, pero el problema que estamos planteando tiene que ver con cómo hacemos que los equipos funcionen bien. Entonces como que es un problema que de repente se ha repetido en una cantidad de disciplinas, en una cantidad de espacios, y de repente probablemente tenemos muchos espacios comunes y muchos aprendizajes comunes, que obviamente cambian porque tenemos situaciones de la profesión en sí misma que nos hace que sean diferentes, pero que tienen que ver con trabajar el equipo, la buena coordinación, la buena forma de llevar algo a la realidad. Y ellos pues como desde aparte hacen mucho hincapié en conocer las relaciones internas, no solamente jerárquicas, sino también paralelas que puedan haber, porque saben que esta es la manera en que pueden ayudar también a influir. Y la negociación, o sea, hace mucho hincapié en la negociación y implementar modelos, ¿no? Que también, o sea, cuando haces diseño implementa tu framework, pero esto ya está empezando en el negocio para arriba, pero ahí está toda la estructura organizativa. Toda la estructura para arriba, cómo tiene que funcionar todo para que se logre la promesa, vamos a decir. Exactamente, ¿no? Y eso también me impulsó, yo llevé un pequeño, justo en mayo te llevé un pequeño curso de diseño de estructuras organizacionales para el café, así se llama el curso. Basándome en eso, ¿no? Dije, ok, si yo quiero generar cambio, o sea, yo no quiero simplemente pensar en que mi equipo funcione bien, sino que la influencia escale. Entonces, ¿cómo puedo pensar en transformar algo? Porque a mí me tocó en el banco, no teníamos un Agile Coach, no teníamos equipo Agile, pero teníamos que hacer transformación. Decíamos, ok, pero ¿cómo entonces empiezo a mover cosas acá para que funcione? Incluso para hacer service design tienes que manejar también ciertos cambios estructurales. Exactamente, entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Entonces, me fui a la raíz, dije, a ver, vamos allá a ver cómo lo hace la gente que maneja justamente estos temas. Sandra, si tuviese que contarnos como un big fail, como esa cosa que sientes que en el momento era una equivocación, pero en retrospectiva te enseñó y fue un aprendizaje bueno, ¿cuál dirías que es un big fail en el mundo este de Design Ops, obviamente, ¿no? Todo siento que pude haberlo hecho mejor. Quizás al comienzo, o sea, yo venía, si bien había hecho consultoría en banca y en otras rubros, pero no tenía tanto conocimiento del negocio. Creo que una de las cosas principales es que, si bien aprendí del camino de cómo funcionaba el negocio, tú cuando tienes que hacer diseño, creo que lo primero que debes hacer es aprender cómo funciona el negocio. Lo primero, más que pensar en un framework y cómo va a trabajar la gente, tengo que conocer el negocio. Me tengo que juntar con las personas claves y empezar a entender cómo funciona para luego decir, ok, así es como te puedo ayudar, ¿no? Porque a veces nos enfocamos en que voy a armar mi equipo, voy a llamar mis perfiles, voy a decirles cómo voy a armarles mi play. Sí, voy a armar el proceso de diseño y tengo que testear y tengo que poder hacer esto y lo otro, y nos olvidamos que estamos insertos en una organización que tiene unos objetivos que probablemente no coincidan con eso que estamos planteando. Claro, entonces ese para mí fue un fail, ¿no? Pero bueno, vas aprendiendo, pues, ¿no? Y yo creo que así es como deberíamos abordar. Muchas gracias, Sandra. Queremos pasar a una etapa que nos encanta a nosotros, que es lo que llamamos el 3x3, el 3 consejos en 3 minutos, que es una sección que está inspirada en los elevator pitch del mundo de startup. Y lo que te voy a proponer es que tienes que darle a este gerente, este líder o este diseñador que está buscando desarrollarse, 3 consejos que en tu experiencia son puntos clave para el desarrollo del Design Ops dentro de las organizaciones. 3 consejos, 3 minutos. 1. Yo diría que se lleve un curso de administración. Piensa menos en diseño y piensa más en negocio, ¿no? Porque trabajar en negocio, ¿no? Y lleva un curso de esos, porque eso es importante. Conoce el rubro en el que te vas a meter o en el que vas a empezar a trabajar. Primero, conoce bien tu negocio. Es un assessment de la organización donde vas a estar y luego construye sobre eso. Tercero, sería, no pienses solo en la estructura jerárquica. Piensa también en la paralela, porque esta es la que te va a ayudar a escalar tu modelo o tu visión de diseño, ¿no? Dentro de la organización. Buenísimo. Para resumirlo, aprende de negocios, entiende tu organización en el contexto donde está y busca tu red de aliados y no pienses solo para arriba, mira para los costados, a ver quiénes más están en
buscando hacer cambios y que probablemente te puedan ayudar. Sandra, estamos llegando al final del podcast, de la entrevista. Si la gente quiere entrar en contacto contigo, ¿cuál es el mejor canal para contactarte? Por correo o por LinkedIn. Vamos a dejar, entonces después te pedimos sus datos y los vamos a dejar en la descripción del episodio para que la gente que te quiera contactar te pueda contactar más directamente. Sandra, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Fue un placer hablar contigo. La verdad que me llevo una cantidad de ideas súper buenas. Me parece que fuiste súper clara y lo que me gustó es esta forma práctica de verlo, que creo que fue lo que te pasó en la práctica a vos también, ¿no? Como de desmitifiquemos esto, saquemos la teoría y en lo concreto, ¿qué tenemos que hacer, verdad? ¿Qué tenemos que buscar para que esto quede plasmado y sirva para el día a día de las organizaciones? Así que muchas gracias por todo tu conocimiento y compartir este momento con nosotros. No, a ustedes nuevamente, muchas gracias por la invitación y por darme la oportunidad de poder contar mi experiencia. Seguro que sí, seguro que vamos a tener muchos oyentes, que creo que hay muchos que están preocupados y ocupados con este tema en el día a día. Esperemos y te mandaremos el feedback apenas lo tengamos y si nos envían cartas a la edición. Llegamos al final del episodio, pero antes, si tienes comentarios o si te quieres poner en contacto con nosotros, puedes hacerlo en hola@soho.cl o seguirnos en nuestro LinkedIn en @soho-humantech. Soy Martín Pizarno y agradezco a Delphi Sioane, Salva Luca y Juli Cabrera en el equipo de producción y a Fede Ferreira en la edición. Y recuerda que si te gusta este podcast, te puedes suscribir y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio. Nos escuchamos en un nuevo Digital Experience. Sayonara.